Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Soy Héctor Morales y hoy quiero comentar con todos ustedes o platicar más bien de una forma amena y ágil lo que es mi testimonio y el por qué, o la razón en por cual yo actualmente estoy dedicado de tiempo completo a dar estos talleres de sanación de familias. Y bien, miren, vamos y hacer una pequeña historia de quién es Héctor Morales. Bien, miren, yo soy el mayor de 7 hermanos. Mis padres, Héctor y Celina, desde que iniciaron su matrimonio, ellos se dedicaron a formar parte de algún ministerio dentro de la Iglesia Católica. Por ejemplo, el movimiento familiar cristiano, al cual pertenecieron muchos años. Y ya en los últimos años de sus vidas, ellos fueron guías de los talleres de oración del padre Ignacio Larrañaga, ¿no? Todos conocemos los talleres de oración del padre Ignacio Larrañaga y bueno, pues ellos se dedicaban a eso. Entonces, pues técnicamente hablamos de una familia de católicos comprometidos, por así decirlo, y adicional a esto, yo soy bisnieto de Ezequiel Huerta Gutiérrez. ¿Quién es Ezequiel Huerta Gutiérrez? Ezequiel Huerta Gutiérrez actualmente es un beato, ¿sí? En proceso de canonización, que junto con su hermano Salvador, ¿sí? Los dos hermanos Huerta Gutiérrez, fueron martirizados, asesinados en la famosa Revolución Cristera en el año de 1927. Ellos fueron fusilados en el Panteón de Mezquitán, aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, a las más o menos entre 2 y 3 de la mañana del día 3 de abril de ese año. Él era padre de mi abuela materna, que en este caso Carmen Huerta. Para mí fue una segunda madre, de hecho yo le llamo mi mamalita, ¿sí? Y yo crecí con ella. Mi mamá fue hija única, ¿sí? O sea, mi mamalita, Carmen Huerta, tuvo a mi mamá y mi mamá a nosotros que fuimos 7. Y entonces yo como el mayor, ¿sí? De los 7 hermanos, pues yo crecí muy pegado a mi abuelita y escuchaba yo todas esas historias y esas narrativas, porque mi abuelita tenía 15 años de edad cuando fue fusilado su papá. Y pues sabemos que a los 15 años ya tenemos pleno conocimiento, ya somos jóvenes. Y bueno, pues todas las historias que nos platicaba mi abuelita con respecto a su papá, al martirio, cómo fue, pues yo crecí con todas esas historias, ¿no? Y con toda esa conciencia de lo que significa hasta cierto punto el dar la vida por amor a Jesucristo. Pero algo sucedió en nuestra vida que yo me alejé de la iglesia. O sea, y bueno, miren, en el año de 1983, yo contraigo matrimonio con mi actual esposa Moni, sí, ya casi vamos a cumplir 40 años de matrimonio, y en ese mismo año, en el año de 1983, mi hermano Javier, el segundo, que se llama a mí, es asesinado por la espalda en un pueblo cerca aquí de Guadalajara que se llama Tapalpa. ¿Sí? Él se mete a defender a un borracho, a un joven borracho que lo estaban golpeando unos policías, y entonces al meterse a defender, a él lo matan. Para nosotros fue un golpe muy duro, la muerte de mi hermano, tenía 21 años, y le estoy hablando del 17 de septiembre de 1983. Entonces, nosotros, Moni y yo ya nos habíamos casado, nos casamos en julio de ese año, y estábamos viviendo en la ciudad de Cancún. Sí, Cancún es un puerto turístico de aquí de México. Algunos de ustedes ya lo conocen. Y entonces nosotros tomamos la decisión de venirnos de regreso a Guadalajara, renuncié yo al trabajo que tenía ya y venirnos a Guadalajara para estar con familia. Pero luego nos empezó a ir mal en los negocios. Y yo empecé a culpar a Dios, a mis padres, a mis hermanos, todo el mundo culpaba menos a mí. Y yo era el director general de la empresa, según esto. Y entonces me aparté de la iglesia. O sea, yo culpaba a Dios y dijo, a ver, qué injusto eres conmigo, porque si yo después de que hice ese sacrificio, fíjense que en la posición que uno se pone, pues tú no permites que nos vaya bien y se complican las cosas y tenemos estos problemas, etcétera.
cuando no me daba cuenta, pues que yo eran mis mismos errores los que habían provocado todo eso. Pero yo culpaba a todos menos a mí. Bien, entonces yo ya no iba ni siquiera a misa los domingos, ¿eh? Entonces mi esposa, Mónica, ella pues seguía fiel y me decía, vamos, acompáñame. Yo decía, no, que voy a perder el tiempo. Total que estoy hablándoles del año 1988, principios de ese año. En ese entonces, recordemos que las apariciones de la Virgen de Medjugorje de 1981, pues estaban muy recientes, ¿sí? Y seguía apareciendo la Virgen. Y aquí cerca de la ciudad de Guadalajara había un lugar que se llama, bueno, de hecho todavía está ese lugar, se llama San Agustín, era un poblado, y digo era porque antes estaba separado de la ciudad de Guadalajara, ahorita ya está dentro de la mancha urbana, ¿sí? Y entonces, pues es parte de la ciudad, pero antes no, antes había que tomar carretera para ir a ese lugar. ¿Qué tenía ese lugar de especial? Se le llamaba el Medjugorje, Jalisco. Era un lugarcito en donde había una capilla y ahí se rezaban los 15 misterios del Rosario. Y había un sacerdote carismático, que el padre Rodrigo, ¿sí? Que tenía dones y que pues las personas lo buscaban para hablar con él, para guías y problemas y situaciones. Y entonces, Moni me dijo, mi esposa me dice, ¿sabes qué? Yo quiero ir a hablar con el padre. Yo le dije, no, está muy lejos, no vayas, tú no te puedes ir sola, yo no quiero ir. Y así pasaba, ¿no? Los días. Sin embargo, un día llegó y me dice, ¿sabes qué? Pues yo, mira, aquí mi vecina y dos amigas y yo vamos a ir a ver al padre. Nomás te estoy avisando, ¿eh? O sea, no te estoy pidiendo permiso. ¿Pero cómo? Bueno, total que yo dije, bueno, era un domingo, me acuerdo, en la tarde, y estaba como que acababa de llover, y dije, no, es peligroso, va a estar resbaloso y todo lo demás. Pues llévanos. Bueno, está bien. Entonces, yo era el chofer. Yo llevé a las 4 bellas damas, ¿no? Para que hablaran con el padre, y yo era el chofer, las iba a esperar, iban a terminar y ya nos íbamos a regresar. Yo iba y venía. Pero ¿cuál va siendo mi sorpresa? Y miren, no me pregunten ni me digan, oye, ¿cómo fue? No lo sé. No puedo yo explicar todavía eso. Ahorita, por más que quiero hacer memoria, no. Resulta que el único que estaba sentado, ya llegamos, y entonces había como una explanada, así un campo abierto, y estaban dos sillas, un sacerdote sentado y la otra vacía la silla. Y entonces dicen, ¿no? Aquí alguien, no me acuerdo quién dijo, ay, mira, ahí está el padre, y está solo. Cosa rara, porque siempre estaba lleno de personas y de gente, yo creo que porque había acabado de llover. Y entonces el padre pues, se sentó ahí. Y resulta que el único de los 5 que íbamos en el carro, el único que se estaba sentado al lado del padre fui yo. Yo no iba a hablar con el padre, pero ahí estaba sentado. Entonces dije, bueno, pues ya estoy aquí, aprovecho. Y entonces el padre me dice, hijo, ¿qué quieres que haga? O sea, ¿en qué te puedo ayudar? Y empecé yo a, como decimos nosotros aquí en México, despotricar. No sé si también sea lo mismo allá, pero que empecé a hablar de que echarle la culpa a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a todo el mundo otra vez, al sacerdote, decir, no, es que yo que fui, y el sacerdote me para en seco, el padre Rodrigo me dice, ¿a dónde vas? ¿No? Tranquilo, párate, ya. Y entonces yo me callo y me dice, a ver, repite conmigo, Padre, yo te bendigo. Y yo digo, Padre, yo te bendigo. Madre, yo te bendigo. Madre, yo te bendigo. Entonces me dice el padre, el Señor te dice esto. No eres ni frío ni caliente, eres tibio, y porque eres tibio voy a vomitarte de mi boca. Cuando el sacerdote terminó de hacer esas palabras, hagan de cuenta que me aventaron encima un balde completo de hielitos, ¿sí? No de agua, de hielos completo, así. Así dije, trágame la tierra, ¿no? Y entonces fue tanta la impresión que yo me quedé paralizado, pero el padre continuó hablando. Y dice, pero el Señor te ama tanto que te va a conceder lo que le pidas. Por un lado, me pone una revolcada y me dice que me va a vomitar de su boca, imagínense, ¿no? Y por el otro lado me dice, te voy a conceder lo que me pidas. ¿Por qué? Porque te amo. Entonces, resulta que yo me acuerdo que le dije, bueno, pues quiero la paz y la tranquilidad en toda mi familia. Y entonces el padre me dijo, Dios te lo va a conceder, pero primero lo va a hacer en ti. Bueno, ese momento es el momento en que técnicamente el Señor me tumba, como tumbó a San Pablo, ¿sí? Y viene vamos a llamar, esa conversión o ese inicio de la conversión, ¿sí? Porque algo sucede en mí. Resulta que a partir de ese momento me empecé a sentir ganas de volver a ir a misa, y la siguiente vez que fui a misa, de repente empecé a escuchar la palabra de Dios.
Yo no sé cuántas veces había oído los evangelios y las lecturas, pero nunca las había escuchado. Empecé a escucharlas, ¿sí? Y empecé a entenderlas, lo que decía. Y entonces el siguiente domingo ya le dije, me confesé, fui a misa, me confesé y todo lo demás. Y por supuesto, el próximo domingo ya asistí a misa, pero lo especial de ahí fue que yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Vamos a San Agustín otra vez, a Medjugorje, Jalisco, para rezar el rosario. O sea, 15 misterios. Antes eran 15, estoy hablando de 1988. Recordemos que hasta el 2002 se establecieron los otros, los luminosos, pero eran 15. Y entonces se me hicieron cortitos los 15 misterios. Y olía, es un lugar donde olía rosas. Total, algo maravilloso. Y entonces ahí fue donde el Señor tuvo ese encuentro personal con nuestro Señor. Y ahí mismo había un amigo, Paulino Ponce, que él me invitó a un seminario de vida en el Espíritu de la Renovación Carismática Católica en el Espíritu Santo. Yo no sabía nada de eso. Por supuesto, para mí todo eso era nuevo. Y dije, ¿y eso qué es? Pues mira, que es que tú vas a tener un encuentro personal y todo el más, y con Cristo, y que el seminario, y que vas a aprender mucho, y son para ti, para tu esposa. Yo le dije, no, sí, bueno, para ir después. Pues llegó este Paulino una vez y me dijo, ¿sabes qué, Héctor? Ya pagué tu inscripción, la tuya y la de Mónica, para el próximo seminario que es a finales de junio. ¿Tú sabes si vas o no vas? Sí, yo ya lo pagué. Y era una persona que no tenía muchos recursos económicos, ¿no? Va a decir, ay, bueno, está bien. No, entonces dije, chin, vengo yo, le platico a Monito, pues vamos. Sí, teníamos a nuestra primera hija muy chiquita. Y entonces, pues la encargamos, ¿no? No me acuerdo si con mis papás o con sus papás, y fuimos y atendimos ese seminario. Cuando llegamos, sí, ya nos inscribimos, nos tenían, porque era de quedarse a dormir ahí, un lugar aquí muy bonito que se llama el CEPS, aquí en Guadalajara, pero era quedarse a dormir o sea, estar los 2 días, ¿no? Viernes y sábado, y salíamos el domingo. Y entonces subimos nuestras maletas al cuarto donde nos iba a quedar. Entonces, ya una vez que se instalen, bajen, por favor, por allá a la fuente, ahí va a estar la animación para que se vayan integrando. Cuando llegamos nosotros a la animación, pues resulta que vemos, sí, ahí en la parte central era como un patio, en la parte central había una pila, sí, y estaba, no había agua. Y entonces en la parte de la pila estaban unas personas, pues, brincando y bailando y aplaudiendo y alabaré, y música y todo lo demás. Y entonces la primera impresión fue, ¿a dónde nos venimos a meter? Y nos metimos con los aleluyos, pero si nos dijeron que esto era católico. Y entonces, porque pues no conocíamos nada de eso, resulta que pues volteamos a vernos y ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? Híjole, pues, o sea, fíjense muy bien hasta dónde llegamos. Total, que veíamos, pues es que está la Virgen y mira, sí, esto pues, es católico y mira qué religiosas. Pues vamos quedándonos. Resulta que durante los 3 días, sí, yo veía que de los que estábamos participando en ese seminario, pues a muchos que tenían experiencias y que el Señor las sanaba y que sentían un calorcito y no sé cuántas cosas más. Pero la verdad es que yo no sentía absolutamente nada, nada. O sea, yo llegué el tercer día terminando después de ese seminario, yo no sentí nada. Yo veía que todo el mundo sí, pero yo no. Dije, bueno, pues no será mi momento. Y yo me acuerdo que lo único que le dije al Señor en la misa final fue, Señor, permíteme ser un servidor como ellos que están ahí, ¿no? Me llamaban mucho la atención los servidores, que eran los que daban las pláticas y ayudaban y en las dinámicas y todo lo demás. Y fue todo. Pues, ¿cuál va siendo mi sorpresa? Que el Señor me tomó la palabra, porque a los 3 meses, fíjense bien, a los 3 meses de que eso sucede, el que estaba parado en esa pila arriba, alabando y bendiciendo y aplaudiendo y todo lo demás era yo, ¿sí? Imagínense, yo que ya casi es más, toda esa vez, cuando llegamos la primera vez, estamos detrás del pilar ahí como que nadie nos viera, ¿no? Todo el mundo así como raro. Y a los 3 meses ya estaba yo alabando y bendiciendo. Bueno, pues nosotros trabajamos 5 años en la Renovación Carismática Católica en el Espíritu Santo, años de 1988 al 93. Y ahí empezó pues toda nuestra preparación o mi preparación, porque yo Moni se dedicó más a la niña, a la familia, y yo a prepararme, ¿no? Yo iba a todos los talleres, todos los cursos que pudiera encontrarme, ¿sí? Para poder prepararme, ¿no? Y tuvimos nuestro propio equipo de evangelización, Moni y yo éramos los coordinadores, y dábamos ahora ya nosotros los seminarios, etcétera. Eso fue por 5 años.
En el año de 1993, del 88-93, yo salgo de la renovación y entro a trabajar en una empresa muy grande aquí en Guadalajara, que era desarrolladora turística, se llamaba Citur Desarrollos Turísticos, que eran los que desarrollaron toda la Marina Vallarta, Marina Ixtapa, o sea, desarrollos muy grandes, mega desarrollos con campos de golf, hoteles, marinas, etcétera, ¿no? Entonces yo entré a trabajar ahí y en el año 1995 me nombran director de proyecto de Marina Vallarta. Marina Vallarta, pues era el primero de los desarrollos que había creado esa empresa y está muy cerca aquí de Guadalajara y es pues un lugar turístico. Entonces, en el año de 1994 todavía, yo estaba trabajando en esa empresa, mi hermana Celina, la cuarta, ¿sí? Iba de viaje a una población cerca de aquí, que se llama Totonilco el Alto, con su familia en la carretera, y mi cuñado pierde el control del carro, se salen de la carretera y se matan mi hermana Celina de 29 años y muere su bebé de 6 meses, Ana Sofía, mi sobrina. Entonces, ya en el año 1994 les estoy platicando de que mi hermano Javier, de 21 años, muerto asesinado en el año 1983, mi hermana Celina y su hija, mi sobrina, mueren en carretera año 1994, ¿sí? 11 años después, ¿sí? Y para mí fue esa la experiencia más tremenda que he vivido yo, o que por la que he pasado. ¿Por qué? Porque a mí me tocó ver a mi hermana destrozada físicamente, porque el carro la aplastó. O sea, ella sale del carro, luego que el carro pega y se voltea, ella sale del carro porque el carro da varias vueltas, la aplasta y luego la lanza y ella queda 50 metros después del carro, ya el carro ya volteado, ¿sí? En la cerca de alambre que divide la propiedad privada de la zona federal de la carretera. Y pues por supuesto que esa es una impresión que pues no sé, digo, para mí fue muy duro, un trauma completamente. Yo me choqué, o sea, me quedé así como ido como por 3 o 4 años, por de la impresión. Sin embargo, bueno, pues así fue. Yo ya, acuérdense, yo ya estaba en la renovación y todo lo demás. Entonces, ya les estoy platicando yo de 2 hermanos de 7 que fuimos. Entonces, en el año de 1994, Celina, en el año del 2011, mi mamá de 71 años de edad, de estar cenando con mi papá, de repente le da una aneurisma, o sea, se le rompe una vena en el cerebro y ella pierde el conocimiento. Eso fue el día 6 de julio del año 2011. Yo cumplo años el 7 de julio. ¿Sí? Entonces era previo, yo estaba viviendo en la ciudad de Puerto Vallarta, recuerden. Entonces, mi hermano me habla a las 11 de la noche del día 6 y me dice, ¿sabes qué? Pasó esto con mi mamá. Pues estaba así, está en el hospital y tiene un derrame cerebral. Y entonces me dice, y me manda la foto de la tomografía que le hicieron, pues una manchota en el cerebro. Dije, y ahora, bueno, pues vamos a ver qué hacemos. Entonces dije, ya como era noche, pues yo no iba a viajar de la ciudad de Puerto Vallarta porque teníamos que agarrar carretera a esa hora. Entonces dije, bueno, a primera hora tempranito, a las 5 de la mañana, nos vamos. Pero cuando sacan a mi mamá, porque la cambiaron de hospital, mi mamá recupera el conocimiento y me canta las mañanitas a las 2 de la mañana. Fíjense. Entonces, los doctores todavía no se explican cómo fue que mi mamá pudo recuperar el conocimiento con esa manchota, ese derrame en el cerebro, y más en la zona en la que estaba. Pero así fue. Y entonces yo pasé mi cumpleaños número 50, yo cumplía 50 años, en la ambulancia con mi mamá. Mi mamá muere el 8 de julio y el 9 de julio es mi aniversario. Fíjense, o sea, 7 de julio mi cumpleaños, 8 de julio, buena mi mamá, 9 de julio mi aniversario y bueno, mi bautismo fue el 10 de julio. Ahí vamos. Pero en fin, ya les estoy platicando también de mi mamá relativamente joven, 71 años, digo, no era una muchacha, pero es un adulto mayor joven. Bueno, seguimos con la historia. En el año de 2012, mi sobrino Fernando José, hijo de mi hermano Fernando, el tercero, en un viaje que venía de la Ciudad de México, Distrito Federal, a la Ciudad de Guadalajara en carretera,
viene a la altura ahí más o menos de Tepatitlán, pierde el control, el muchacho que venía manejando venía en exceso de velocidad, se salen de la carretera y pega el carro contra una roca y se mata a mi sobrino, de 21 años también, por cierto, Fernando José, hijo de mi tercer hermano. Entonces, fíjense muy bien cómo iba más o menos. Yo soy el mayor, Héctor. Luego seguía mi hermano Javier, asesinado en el 1983 por la espalda. Luego seguía mi hermano Fernando, padre de Fernando José, que muere en el 2012. Luego está mi hermana Celina, muere en el accidente, ¿sí?, de carretera en el año 1994 con su hija, mi sobrina, Ana Sofía. Y entonces, a estas alturas, en el 2012, yo le estoy platicando, ¿sí?, de la muerte de 2 de mis hermanos, 2 de mis sobrinos y mi madre. Después de Celina, seguía mi hermana Claudia, ¿sí?, y luego mis 2 hermanos menores, Oscar y Eugenia del Carmen. Bueno, esos éramos los 7. Y entonces, en el 2014, fue la primera vez que yo escuché hablar al entonces padre Teo, algunos de ustedes lo han de conocer, un sacerdote carismático que ya ahorita no está en funciones, él hablar acerca de las ataduras familiares. Y cuando yo escuché el término ataduras familiares, dije, ¿y eso qué es? ¿Con qué se come? ¿No? Entonces el padre empezó a explicar ahí que las ataduras, ¿y qué se hace? O sea, porque obviamente cuando dices que cuando las cosas se repiten y son cosas que no son naturales, ¿por qué? Porque por supuesto que si yo soy el mayor, digo, lo lógico sería, pues yo muero primero, luego mis hermanos por la edad, simple y sencillamente, pero no, ya sabemos que no funciona así. Pero a final de cuentas dice, pues que no es normal que haya tantos fallecidos en una familia. Yo estoy hablándoles ya de esos. Miren, cuando pudimos hablar con el sacerdote, el padre nos dijo, sí, le conté yo rápidamente mi situación. Él me dijo, sí, esa es una atadura familiar. ¿Y qué hacemos, padre? No, pues hay que mandar a decir misas y hay que romper esas ataduras y todo lo demás, pero no me dio gran información porque pues él, había mucha gente y tenía que irse, ¿no? Pero entonces yo ya me quedé, Moni y yo nos quedamos, y eso, entonces hay que hacer algo, pues no podemos quedarnos así. Y entonces venimos a la ciudad de Guadalajara, de la ciudad de Vallarta, y aquí nos encontramos con un sacerdote que también está dedicado al Ministerio de Sanación y Liberación, que hoy es nuestro asesor espiritual, el padre José Luis Quesada. Él tiene un libro que se llama La Hora Santa para la Salvación de Familias y nos dio un esquema de oraciones para romper con esas ataduras. Y nosotros hicimos mucho tiempo esas oraciones. Estoy hablándole del 2014, ¿sí? Fíjense. Tales, así que eran 7 oraciones y esas me las sabía yo de memoria. Ya el libro ya ni lo agarraba, ¿eh? Yo decía las oraciones todos los días de memoria. Bien, pero resulta que ese mismo año 2014, en el mes de junio, muere mi papá también, amanece muerto, le da un infarto en la noche y amanece muerto. Mi papá tenía 78 años, tampoco era ya grande, ¿no? O sea, por nada. Digo, mi suegra tiene ahorita 91 años de edad y pues todavía va y viene y hace y es independiente, ¿eh? Pero bueno, a final de cuentas, ya les estoy hablando yo de mis 2 padres, 2 hermanos, 2 sobrinos. Año del 2017. En el año 2017 llega a mis manos el libro de sanación de familias del padre Josefo Semacula, ¿no? Que es este libro. Y resulta que, pues recuerden que yo ya había estado en la renovación carismática y pues yo ya me sabía, por supuesto, lo que es el querigma, que es lo que se da en los seminarios de sanación, de seminarios de bien del espíritu de la renovación, y el anuncio de la buena nueva y el amor de Dios, el pecado y sus consecuencias, que es su solución, etcétera, ¿no? Eso es lo que necesitamos, teníamos esa preparación, pero nos hacía falta, para entender todo este esquema, todo lo que yo empecé a leer en el libro. Y entonces me empecé a dar cuenta de todas las situaciones y todo el por qué se vienen o nos vienen como resultado a nuestras vidas, ¿sí? Todas estas situaciones que son irregulares. Porque mi mamá tenía 83 primos hermanos, ¿sí? Eran de las familias de antes, tengo una de mis tías que tuvo 16 hijos, ¿no? Y 12 y luego 8 y creo que la que menos tenía, bueno, mi abuelita que nomás tuvo una hija, que fue mi mamá,
pero todos los demás eran 83 primos hermanos, y de todos los 83, la única familia que tenía estas situaciones éramos nosotros, ¿sí? De 7 que éramos, pues ya habían muerto 2 y 2 sobrinos, y imagínense, ¿no? Entonces, resulta que en el año 2017, en esa Semana Santa, el Viernes Santo, mi hermana Claudia, la número 5, le da una gripe, ¿sí? Y ella se muere el martes de Pascua. Se le complica, viene una neumonía, no sé, y se muere. 50 años tenía mi hermana Claudia. O sea, tampoco era alguien grande, o sea, de 50 años apenas, decimos que llegamos a plenitud a los 50. Sin embargo, pues también, entonces, ¿qué les estoy hablando ya? 3 hermanos, mis 2 padres y 2 sobrinos. Por supuesto que esto es lo que nosotros definimos o llamamos una atadura familiar por muertes accidentales, ¿sale? Y entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que a final de cuentas, ¿qué íbamos a hacer nosotros para poder romper con todas esas, con esa atadura? Bueno, pues ya estaba yo leyendo el libro del padre Yosef y digo, pues aquí está la solución. Resulta que nosotros tomamos el taller en junio también, ¿sí? Junio del 2017. Y cuando tomamos el taller, entonces yo, por lo que ya había leído en el libro, yo estaba seguro que iba a romper con esas ataduras, especialmente la de muertes accidentales en mi familia, ¿sí? Y también iba a arreglar todas las situaciones que estaban mal en mi vida. Y que el lunes, porque el taller era viernes, sábado y domingo, yo iba a estar completamente libre, sano, iba a recibir las gracias de Dios porque iba a quitar todos los bloqueos, todo lo que yo había leído. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que el lunes, o sea, yo termino el taller el domingo, el lunes me quedo sin trabajo. Fíjense. Y entonces, pues ahora sin trabajo, pues a conseguir otro trabajo. Y no pasa nada, yo lo voy a conseguir rápido y pues total, si no es aquí, es en otro lado. Y 1 año, 8 meses me tardé en conseguir trabajo. 1 año, 8 meses para conseguir trabajo. ¿Cómo? Entonces, ¿fue contraproducente lo que tú tomaste en el taller? No, al contrario. ¿Cómo? A ver, no, ya no entendí. Ahí les va. ¿Qué sucede? Primero, cuando nosotros tomamos el taller, entendimos de dónde provienen y qué son las ataduras familiares. Y lo más importante, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para poder romper esas ataduras o cómo se pueden romper esas ataduras? Entonces, aprendimos primero que lo más importante es la conversión, porque Dios lo primero que busca de nosotros o quiere de nosotros, de ti y de mí, es la conversión. Si no hay conversión, no puede haber sanación. Eso es claro, eso es seguro, ¿sale? Eso es elemental, por así decirlo. No puede haber una sanación si no hay una conversión. Porque si se da la sanación, si no hay conversión, la sanación se pierde. Así es. Entonces, la sanación y la liberación van de la mano. Pero para entender todo esto, pues por supuesto que tendríamos que haber tomado ese taller y entender, sí, que primero hay que convertirnos y luego para sanar. Y que tampoco son varita mágica, ¿eh? Que puede agarrar y decir, ¡pim! ¡Ay, ya! Están, ahora sí ya, así como yo pensaba, que el lunes iba a estar ya listo y nuevo, como sea, porque era varita mágica. No, no es así. Entonces empezamos todo un proceso, así le llamamos un proceso, pero fíjense muy bien en esto. Nosotros terminamos en junio el taller y en septiembre de 2017, ¿sí? Se dio la primera escuela que el padre Yosefu, porque este libro es del padre Yosefu Semacula, en la cual él pues, iba a prepararnos a nosotros para que nosotros siguiéramos creciendo y llegar también a poder dar el taller, seminario de sanación de familias. Y entonces nosotros, Moni y yo fuimos, mi esposa y yo fuimos a esa escuela y estuvimos 5 días en la ciudad de Querétaro, ¿sí? Cerca de la Ciudad de México, más o menos también cerca de Guadalajara, donde estamos. Cuando termina la escuela, ¿sí? Con el padre Yosefu también, es cuando tiembla en México, el Distrito Federal, tiembla en México el 19 de septiembre de 2017, ¿no?
Primero, el 19 de septiembre del 85 fue ese terremoto tremendo en México, luego tiembla el 19 de septiembre del 2017 y nos vuelve a temblar el 19 de septiembre de este año, del 2022, ¿no? Bueno. Total que cierran el aeropuerto de la Ciudad de México y entonces el padre Yosefu tenía que volar de la Ciudad de México hacia Cancún para dar otro taller allá y no pudo volar porque cerraron el aeropuerto. Entonces viajó por camión a la ciudad de Guadalajara, ¿sí? Y llegaba a la central camionera y había que pedirle a alguien que lo recogiera de la central camionera y lo llevara al aeropuerto para que tomara el vuelo directo hacia Cancún. Y en aquel entonces la asistente del padre Yosefu pues empezó a hablarle a todos sus contactos que ella tenía en Guadalajara para ver quién podía ir por el padre y nadie le contestaba. Y se acordó que por ahí había un Héctor Morales que estaba en Guadalajara, que le había pedido libros y que había tenido contacto. Le voy a hablar a Héctor. Y yo tenía el celular en la mano. Rara vez, o sea, a veces casi nunca, pero esa vez lo tenía aquí. Y entonces veo Juanita Torres, le contesto inmediatamente, sonó yo creo que una vez, pum. Ay, Héctor, qué bueno que me contestas. ¿Por qué, Juanita? ¿Cómo estás? Oye, fíjate que va el padre Yosefu para allá. ¿Puedes ir por él y por Mavis a la central camionera y llevarlo al aeropuerto? ¿Qué creen que le contesté? Pero claro, por supuesto que sí voy. Y entonces pasamos por el padre a las 7 de la mañana y el vuelo salía hasta la 1:30 de la tarde. Y entonces nos fuimos al aeropuerto y entonces aproveché de todo ese tiempo para platicar con el padre Yosefu, ¿no? Pues lo teníamos, estábamos aquí sentados en la mesa, ¿no? Nosotros desayunamos, él no, porque no desayuna, pero empezamos a platicar, preguntas, dudas y todo lo demás. Y entonces yo le pido, padre, ¿por qué no hacemos un taller en Puerto Vallarta? Porque Puerto Vallarta pertenece a la misma diócesis de Tepic. Y ya le habían dado, en Guadalajara no le habían dado permiso para dar el taller, pero en Tepic sí. Y la misma diócesis de Vallarta, ya se dio en Tepic, ¿por qué no lo hacen en Vallarta? Entonces, él agarra su agenda para agosto del año que entra. Sí, hay tiempo. Agosto del año que entra era un año. Estamos en septiembre, para agosto, pues casi un año. Y entonces dije, padre, es mucho tiempo, ¿no tiene antes? No, está todo sellado. Pero mira, háblale a Juanita, a ver si por ahí hubo una fecha o lo demás, y ella te va a decir. Bueno, ahí terminó todo. Yo, en cuanto el padre se fue, yo le hablé a Juanita, oye, Juanita, pues que hablé con el padre, me dijo que pues te pidieron una fecha, y me dice, no tengo nada, pero si sé de algo te aviso. Al día siguiente me llama Juanita y me dice, ¿qué crees? Me acaban de cancelar en Michoacán, tengo la fecha, ¿la quieres? Ya. Y se armamos el taller en la ciudad de Puerto Vallarta para el último fin de semana de octubre del 2017. Y el padre llegó a hospedarse en la casa de ustedes por 5 días ahí con nosotros y yo aproveché todo ese tiempo pues para platicar y todo lo más y una serie de situaciones. Ahí fue donde él me dijo, Héctor, ustedes, tanto tú como Moni, necesitan hacer la oración esta todos los días. Se llama la paraliturgia. Todos los días, pero todos los días, padre. Sí, todos los días. ¿Hasta cuándo, padre? Pues hasta que se rompa la atadura. ¿Y cómo voy a saber cuándo se rompió? Pues el Espíritu Santo te va a hacer saber. Ok. Y entonces, a partir de ese momento, nosotros empezamos a hacer esa oración todos los días. Y es casi una hora, de oración. No sé, lo hicimos por muchos meses. Y entonces, ¿cómo sé o cómo supe yo que se había roto ya esa atadura? Bueno, resulta que en el año, estoy hablando de 2017, en el año 2008, a finales de 2018, mi hermano Fernando, el tercero, el papá de Fernando José, ¿sí? El joven que murió de 21 años en la carretera, iba en su camioneta hacia Tapalpa, otra vez que está en las montañas y hay curvas. Entonces él llevaba una carga en su camioneta y se suelta la lona con la que él había amarrado la carga y empieza a golpear, ¿sí? La camioneta. Entonces él se orilla en una curva, en un lugar seguro, fuera de la carretera, por supuesto. Sí, se orilla y entonces él estaba amarrando de nuevo la parte de la lona, o sea, estaba la camioneta, él y luego un espacio amplio y luego la carretera. Y entonces en el momento que él dice, cuando me platica a mí esto, me dice, Héctor, hermano, yo no sé qué pasó, pero de repente me vi en la caja arriba de la caja de la camioneta, de la parte de atrás, ¿sí? En el momento en que un tráiler que había pasado tantito antes, un camionzote esos grandes con carga, se había salido de la carretera y fue y le pegó exactamente en el lugar donde estaba parado mi hermano.
Y digo estaba porque él ya no estaba en ese lugar, no estaba en el piso, estaba arriba en la camioneta. ¿Cómo le hizo? No lo sabemos. Porque él tenía en aquel entonces 54 años. Y no me digan que un hombre de 54 años puede pegar un brinco de ese tamaño. Te lo paso de un joven de 18, 20 años, pero de 54, bueno. Y entonces mi hermano cae con el golpe del camión, ¿sí? Cae sobre la carga, sobre la lona que él traía y no le pasa absolutamente nada. Ni a mi cuñada que iba adelante. El camión se lleva todo el lado izquierdo de la camioneta y la puerta, ¿sí? Pero imagínense, o sea, ¿qué es lo que cuando yo le platico al padre Josefo esto? Pues dice, sí, pues efectivamente, ya están, son los frutos de la oración y de todo esto que se han roto. ¿Qué pasa? Que el enemigo quiere ejercer sus derechos, pero ya no los tiene. Ah, bueno, está bien. Año 2018. En el año 2020, ¿sí? Junio, también junio, mi hija, la de en medio, ¿sí? Da a luz, o ya era hora de dar a luz a mi nieta, ¿sí? Porque estaba embarazada, pero ella vivía en Los Cabos. Los Cabos es también un lugar turístico aquí en México, que está en la península de Baja California, ¿sí? Y relativamente cerca en avión de Guadalajara. Pero ahí estaba viviendo. Y recuerden que en el 20 empieza el COVID. Entonces, ella tuvo que ir a dar a luz en una clínica de maternidad donde no se aceptaban pacientes de COVID, porque los hospitales, pues, no, era un riesgo. Y entonces, resulta que ya llega el momento de que ella tiene que dar a luz y mi esposa Moni ya estaba ya con ella, acompañándola, ¿no? Como toda buena madre. Y entonces llega ya vamos al hospital, perfecto. Entonces yo estaba en Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara, y pues estaba en contacto con ella, saber, pues me deja saber qué pasa. Total que, pues, llega, la meten al cuarto de la clínica de maternidad y entonces ya todo bien, la doctora, pues va a ser parto normal. Pónganle, por favor, la anestesia. Le ponen la anestesia en el cuarto, ojo, fíjense, aquí hay varios errores, que se dan, negligencias médicas inclusive. Le ponen la anestesia y entonces ya empiezan a hacer ya, a ver, vamos a ver que el trabajo de parto mientras antes de llevarla al quirófano. Pero resulta que empieza a tener la bebé sufrimiento fetal, ¿no? Y entonces la doctora dice, hay que hacerle cesárea porque la niña está sufriendo mucho, entonces no sé qué pase, pero se le va a complicar, entonces cesárea. Cuando dice eso la doctora, entonces le dice a la anestesista, póngale entonces la raquia, o sea, ya a ponerle la anestesia más arriba, ¿no? Porque le van a tener que abrir la pancita. En el momento que el anestesiólogo mete la inyección para poder, mi hija tiene un paro cardiorrespiratorio, o sea, técnicamente se muere y se empieza a poner morada. Mi esposa Moni, que estaba ahí, ella empezó a ver todo eso. Yo estaba en el celular por video con ella, estaba platicando y me dice, y es que se empezó a poner mal Michelle y todo lo demás. Yo me acuerdo que en ese momento yo hice una oración que nosotros le llamamos la rápida, ¿sí? Y empecé a orar y a pedirle a Dios por esa situación y mi hija quedó más o menos o duró más o menos muerta por casi 3 minutos. Y por supuesto que luego ella reaccionó, ¿no? Pero imagínense, primero que hacen poniéndole una anestesia en el cuarto de una clínica. ¿Ustedes creen que tenían todos los aparatos o todo para poderla sacar adelante en caso de una contingencia? No, claro que no. Eso sucede en los quirófanos. Entonces, ahí lo que pasó, pues imagínense la impresión para todos los que estábamos, digo, yo no estaba ahí, pero Mónica sí, de ver esta situación, ¿no? Fue algo impactante. Pero mi hija regresó, entonces ella reaccionó y entonces en ese momento ya se la llevaron rápidamente, pero mi nieta seguía todavía en el vientre de mi hija, ¿no? Por supuesto que cuando un caso de esto sucede, hay de todo tipo de consecuencias, ¿no? Puede ser desde la muerte, puede ser que haya problemas cerebrales por la falta de oxígeno y más por la niña, porque ese tiempo que se queda ella también adentro de la panza, digo, los que son médicos podrían entender algo de esto, o más bien todo, sí, pero fue algo tremendo. Entonces, ya nosotros no supimos. Yo inmediatamente tomo el primer vuelo para irme allá a la San José del Cabo, donde estaba mi hija y mi nieta, sí, porque pues ya aparentemente todo estaba, pues se la habían llevado y no sabíamos nada, pero aparentemente, digo, no noticias son buenas noticias. Lo que sí es que ya sabíamos que ella había regresado.
Y entonces, cuando yo ya llego al hospital y todo lo demás, entonces me dice, bueno, cuando se despertó mi hija, ella despertó pues de la anestesia, volteó, vio a su bebé ahí a un lado, se lo pasaron y para ella no pasó nada, absolutamente nada. Ella se enteró porque nosotros le dijimos, ¿no? Lo que había pasado. Dice, ¿cómo? Pues sí. Y entonces, ¿qué sucedió? Porque yo, imagínense, después de eso, por supuesto que le hablé al padre Josefo, le dije, padre, ya nació mi hija, gracias a Dios, está bien, pero pasó esto. Y yo le reclamé, hasta cierto punto, padre, pero ¿por qué si ya habíamos hecho? Y la respuesta del padre Josefo fue muy contundente. Me dijo, Héctor, si tú no hubieras hecho lo que hiciste tú y Mónica, ahorita estarían lamentando la muerte de su hija y de su nieta, ¿eh? Pero padre, ¿por qué si habíamos ya esto, ya se había roto supuestamente la? No, por eso. El enemigo intentó ejercer sus derechos, pero ustedes ejercieron los suyos, que le habían rescatado, ¿sí? Le habían quitado esos derechos al enemigo, y por eso le arrebataron de las manos a tu hija y a tu nieta, y por eso están ahí. Entonces ahí fue donde nosotros corroboramos que esa atadura de muertes accidentales que había en mi familia, pues se rompió, porque gracias a sanación de familias yo tengo a mi hermano y a mi hija y a mi nieta con nosotros, ¿sí? Y todavía, por si eso no es suficiente, con la misma, mi misma hija y mi misma nieta, también allí en Los Cabos, hace unos pocos meses, en junio, también junio, otra vez junio, de este año, del 2022, ella es instructora de acondicionamiento físico y tiene un lugarcito ahí en una plaza comercial, y todos los días cuando se regresa a su casa con la bebé, siempre toman un mismo camino. Por ejemplo, se llaman Los Cabos porque entre San José del Cabo, que está en la parte de arriba, y el Cabo San Lucas, que está en la parte de abajo, son 20 y tantos kilómetros de una carretera autopista de 4 carriles. Sí, pero pues allí se circula mucho a altas velocidades porque pues como si fuera carretera. Pero cuando uno va llegando a Los Cabos, o San José, perdón, a Cabo San Lucas, se hacen unas laterales, ¿sí? Y ahí estaba, en una de esas laterales estaba este centro comercial, y mi hija siempre salía pues del centro comercial y se incorporaba a la parte central para irse a su casa. Todos los días, Todos los días, digo, que ella iba, por supuesto, a trabajar. Y entonces, de repente, Muy y yo recibimos una llamada, como eso casi a las 7:30, 8 de la noche, de Michelle, así se llama mi hija, ¿sí? Y diciendo, no creen lo que acaba de pasar. Y entonces nosotros, ¿qué pasó? Pero ella se veía un poco asustada, pues. Digo, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, uno se preocupa. Dice, pues estaba ella casi en shock. ¿Por qué? Fíjense lo que sucedió. Resulta que esa ocasión, mi hija no se incorpora a la parte central, se sigue derecho. ¿Por qué te seguiste derecho, Michelle? No lo sé, papá, pero pues yo decidí, me voy a ir tranquilita ahí por este lado. Cuando ella ya había pasado el acceso para incorporarse a la parte central y iba en su carro, de repente escucha un golpe y un ruido muy fuerte del lado izquierdo. Ella voltea hacia el lado izquierdo y ve una camioneta grande, de esas tipo Suburban, tipo Tajo, ¿no? De esas grandotas, dando vueltas por la parte central, y los pasa a ella y a mi nieta, los pasa por un lado. Y dos muchachos que venían adentro, sí, desgraciadamente, pues fallecieron, murieron en eso, ¿no? La misma camioneta los aplastó. Digo, qué tremendo, fue algo. ¿Qué hubiera pasado si mi hija hubiera estado y mi nieto hubieran ido en el centro? Pues que la camioneta los aplasta, porque el carrito de ellos era un carro chiquito. Miren, yo no quiero ni pensar qué más puede haber, pero la situación es de que el Señor, ¿sí? Nos cuida y nos protege. De alguna u otra forma, ¿sí? Ya el enemigo ya no tiene derecho sobre mi familia. ¿Por qué? Porque se los hemos quitado. Igual también con la situación del trabajo y la cuestión económica, todo eso ya se fue, se desapareció. ¿Pero por qué? ¿Por qué el enemigo genera esos derechos sobre nosotros? Porque alguien en la familia, ¿sí? Alguien de mis antepasados hizo alguna situación o cometió un pecado grave o robó, ¿sí? Extorsionó o no sé qué tantas cosas puede haber a nuestros antepasados que nos afectan a nosotros, los descendientes.
Pero entonces viene la pregunta clásica, pero yo no tengo por qué pagar la culpa de mis padres o de mis abuelos o de mis bisabuelos. No se trata de culpa, se trata de consecuencias, ¿sí? Ojo con esto es muy importante entender, y hasta que yo lo entendí, por eso dije, es que no estamos heredando pecados, no, el pecado es personal e intransferible, no, se hereda. Lo que sí recibimos son las consecuencias del pecado, porque sabemos que el pecado genera una culpa y genera consecuencias, de acuerdo al Catecismo Católico en el numeral 1459. Véanlo, vayan a su catecismo y ahí está, numeral 1459. El pecado genera culpa que se perdona en el confesionario y genera consecuencias las cuales no se eliminan con la confesión, pero tienen que ser reparadas, ¿ok? Así lo dice. Ahora, para que haya culpa, yo cometo un pecado. Para que haya culpa, la culpa es la que me condena, debe haber conocimiento, consentimiento y materia grave. Esos tres elementos son muy importantes que yo los tenga en cuenta. Porque si yo no estoy consciente de algo que estoy haciendo, aunque haya materia grave, pues no tengo culpa. Por ejemplo, yo voy en mi carro manejando y de repente me sale una persona corriendo y se me pone, no alcanzo a frenar, no, y pum, le pego y se muere. Pues es un asesinato. El matar es materia grave, sí, pero no tuve yo la culpa, no hay culpa. ¿Por qué? Porque yo no quise matarlo, ¿sí? Sabía que sí es malo matar, pero yo no quise, yo no consentí matarlo. Entonces no hay culpa. Pero las consecuencias ahí están. Desgraciadamente, pues esta persona muere y deja una viuda y huérfanos y todo lo demás. Esas son consecuencias que se mantienen, y aunque yo vaya y me confiese con el sacerdote, este hombre ya no va a resucitar, ya no va a volver a la vida, ya se queda bien. Sí, esas son las diferencias entre consecuencia y culpa. Entonces, lo que sucede es que cuando hay una consecuencia no reparada, es lo que viene a afectarnos a nosotros, los descendientes de aquellas personas. Pero si bien es cierto que no somos responsables de lo que heredamos, ¿por qué? Porque nosotros somos creados en cuerpo y espíritu. Eso lo dice el Catecismo también de la Iglesia Católica, numeral 362 al 368. Ojo, 362 al 368, Catecismo de la Iglesia Católica. Somos creados en cuerpo y espíritu, no somos dos naturalezas, es una sola naturaleza compuesta de una parte física y una material y una parte espiritual. Entonces, si nosotros heredamos la parte física, también heredamos las cuestiones espirituales. Pero como lo espiritual no lo vemos, no le hacemos caso. Y hay todavía quien dice, no, heredas lo físico, lo espiritual no. Entonces, ¿dónde está lo del catecismo? Entonces no somos creados, no estamos fusionados, porque no hay forma de separar el espíritu del cuerpo. Bueno, sí, con la muerte, pero hasta que nos muramos. Entonces, así también heredamos nosotros las cuestiones de ese tipo, que son las consecuencias de lo que hizo mi abuelo, ¿sí? Así de sencillo. Entonces, eso, si yo no soy responsable de lo que yo heredo, sí soy responsable de poner la solución y el remedio a todo esto. ¿Dónde está entonces el remedio? Precisamente que a través del proceso de sanación de las familias, utilizando tu autoridad espiritual, que es dada por Dios. Dios nos dio esa autoridad espiritual. ¿En dónde? En mi familia, en mi casa, ¿sí? En mi linaje familiar, yo ahí tengo esa autoridad. Porque si mi tatarabuelo que hizo ese problema o ese pecado o tuvo esa situación, yo como heredero de él, yo puedo romper con esos acuerdos que él hizo con el enemigo, ¿sí? Y liberarme a mí, a mi familia y a todos mis descendientes. Eso es lo que presenta y cómo lo explica Sanación de Familias a través de las enseñanzas del padre Josefo Semacula. Y eso es lo que tenemos que entender, porque la autoridad dada por Dios está plasmada en las escrituras. Marcos 16, 17 dice claramente, el que crea en mi nombre expulsará demonios. Y si tú crees en Jesucristo, en el nombre de Jesús, tú puedes expulsar el demonio de tu vida, de tu familia y de todo tu linaje familiar, ¿sí? Y se acabó. Y Él es el que está siempre, que nosotros le abrimos las puertas de 1000 maneras, ¿sí? El padre Josefo habla de 4 puntos de acceso en los cuales el enemigo se mete: falta de perdón y traumas. No saben ustedes el daño que nos hace el rencor y el resentimiento en nuestras vidas. Amistades no saludables, todas aquellas personas que nos invitan a hacer algo mal,
que son influencias negativas en nuestras vidas, y también la pornografía, las relaciones sexuales ilícitas, etcétera. El ocultismo, que va desde los horóscopos hasta ¿cómo se llama? Los pactos satánicos, ¿sí? ¿Sí? Las consagraciones satánicas, desde ahí va, todo eso es ocultismo. Y las ataduras familiares, que es todo lo que nosotros heredamos de nuestros ancestros, que no sean consecuencias no reparadas. Y entonces, si nosotros no entendemos cómo funciona todo este esquema, pues por supuesto que no vamos a darnos cuenta que el enemigo está muy sentado y acomodado en nuestras familias, en nuestras casas, y ya está haciendo las suyas. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Robar, matar y destruir. ¿Dónde sabemos, dónde vemos eso? En la cita eje de todo este taller, que es Juan 10:10. Juan 10:10 nos dice, el enemigo solamente viene a robar, matar y destruir. En cambio, yo he venido a que tengan vida y vida en abundancia. Y si tú no tienes o estás viviendo esa vida en abundancia que Jesucristo vino a traernos en esta vida, es porque te la están robando. ¿Y quién te la está robando? El maligno, el enemigo, el ladrón. Eso es lo que tenemos que estar conscientes de todo esto. Por eso, cuando nosotros empezamos a hacer todo este proceso que es de conversión, por eso lleva tiempo, ¿sí? Ese mismo proceso que nosotros hicimos a través de la oración, la constancia y la perseverancia, llevan como fruto precisamente el quitarle esos derechos al enemigo, que si los hubiera tenido y no se los hubiéramos quitado, pues ya hubiera yo estado platicándoles, fíjense muy bien, dentro de mi testimonio, la muerte de 4 de mis hermanos, ¿sí? De 2 de mis sobrinos y de mi hija y de mi nieta. Entonces, ¿sí me explico? ¿Cómo no voy yo a hacer este esfuerzo o con gusto, y me encanta y con mucho alegría lo doy para que los demás familias, ¿sí? Y los demás hermanos y hermanas en Cristo conozcan este plan maravilloso que Dios tiene para nosotros, para que sean familias sanas, fuertes, llenas del Espíritu Santo, trabajando en la construcción del reino de Dios? Eso es lo que nos quiere, no nos quiere postrados en camas, sufriendo enfermedades, tragedias, o crisis económicas. No, no nos quiere así. Es que esa es mi cruz. No, discúlpeme, pero eso no es la cruz de Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el reino de Dios no hay enfermedad, no hay tragedia. Es que Dios permite para que tu salvación. Tenemos que entender cuál es la verdadera cruz. Que es la cruz, pertenece al reino de Dios, ya no pertenece al sistema de Satanás o al reino de Satanás, pertenece al reino de Dios, ¿sí o no? Claro, la cruz salva, la cruz evangeliza, ¿sí? Y la cruz no se quita, porque no hay cristiano sin cruz, punto. La palabra cristiano lleva implícita la cruz, pero hay que entender cuál es la cruz que Cristo quiere que cargues. Y todo eso es lo que nosotros aprendemos en el taller, ¿no? De sanación de familias. Creo que esta es la forma en la cual Dios en estos tiempos, ¿sí? Está haciéndonos llegar ese mensaje, porque viene siendo como un querigma 2 para todo el que me esté escuchando y que pueda entender que el querigma es esa buena nueva, esa evangelización, pero ya es la segunda parte, porque todo esto que nosotros estamos o conocemos, o la información que nosotros tenemos, que se nos da en el taller, pues no estaba antes, no se da en el querigma, no se da en la renovación carismática católica en el Espíritu Santo. Y hay una máxima también de la cual se basa también el taller, que es: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Oseas 4:6. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Miren, los católicos somos los cristianos más ignorantes de todos. No nos preocupamos por leer la palabra de Dios, mucho menos por el catecismo de la Iglesia Católica o por los documentos del magisterio de la Iglesia. No. Y ahí está, por eso estamos sufriendo. Y por eso el Padre en su libro, fíjense la dedicatoria que dice: a todos los hijos de Dios quienes han fallecido sufriendo innecesariamente por falta de conocimiento. Oseas 4:6. Entonces, ¿quieres tú tener esa vida plena, llena del Espíritu Santo? Bueno, tienes que iniciar ese proceso de conversión. ¿Qué es la conversión? El cambio de rumbo, dejar de las cosas del mundo y empezarnos a llenar las cosas de Dios y ir a Dios por el único camino que se puede llegar al Padre. ¿Quién es ese camino? Nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el camino, verdad y vida. Nadie, fíjense, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así de fácil. Y si queremos ir al Padre, tenemos que ir a través del Señor Jesucristo. ¿Sale? Y por eso tenemos que hacerlo vida en nuestras vidas y vida en nuestras familias, porque Él quiere reinar en tu vida y en tu familia. Y quiere salvarte a ti y a tu familia. Y es probable que si estás escuchando esto, Dios te esté haciendo un llamado
para que seas ese instrumento de sanación y salvación y conversión principalmente de toda tu familia, ¿eh? Sí, ojo, porque somos instrumentos de Dios y Él nos usa para hacerte llegar esta invitación de alguna forma, pero es Él que te invita, ¿sí? Entonces, por eso nosotros hemos estado haciendo todo este desarrollo de este Ministerio de Sanación de Familias Guadalajara, así nos llamamos, que somos filiales al Ministerio Internacional del Padre Josefo, ¿sí? Y que estamos dando talleres de sanación de familia todos los meses, en línea, con repetición 24 horas para que tú puedas tener acceso, si estás en otro país o con otro uso horario de nosotros, no te preocupes, porque 24 horas se queda el archivo en la página web para que tú puedas ver cada una de las sesiones. Son 10 sesiones y la última sesión, la 11, es la oración principal con el sacerdote. Un sacerdote que es el Padre José Luis Quesada, que nuestro asesor es el que nos acompaña. Entonces yo te invito que si te interesa, estás interesado en conocer este maravilloso plan que Dios tiene para ti, para tu familia, bueno, pues que tomes este taller y que vayas directamente a la página web, muy fácil, ¿eh? La página web es sencillita, sanaciondefamilias.com, nada más, sanaciondefamilias.com, y ahí puedes ver tú la información, testimonios, mi testimonio también, videos que tenemos, y puedes tú también inscribirte y pagar y hacer todo de cualquier parte del mundo que estés, pagar la cuota de recuperación. No se cobra por el taller, se pide una cuota de recuperación para sacar los gastos, nada más, que es mínima con relación a todo lo que se da. Sin embargo, creo que vale la pena hacer ese esfuerzo, ¿sí? Y créanme, esto es algo que ha cambiado nuestra vida, mi familia completamente, de lo cual yo le doy muchas gracias a Dios y trato de pagar o corresponder a ese amor de Dios, pues precisamente dando estos talleres, ¿no? Y bueno, pues yo creo que ya me alargué un poquito, me emocioné, bueno, pues es parte de todo, pero créanme, la verdad es que yo no me canso de darle gracias a Dios por tantas bendiciones y las bendiciones siempre habían estado ahí, siempre. Lo más que yo las estaba bloqueando y no sabía por qué o cómo las bloqueaba hasta que lo entendí y quitamos esos bloqueos, porque eso depende de tu libre albedrío. Acuérdate que aquel que te hizo a ti sin ti, no te puede salvar a ti sin ti. Ojo, aquel que te creó a ti y no te preguntó si te querías crear o no, porque a mí no me preguntó, no sé si a ti sí, pues no te puede salvar a ti si tú no lo quieres. Por eso, cuando nuestros hermanos cristianos no católicos dicen, con solo proclamar que Jesús es mi Señor, estoy salvo, se equivocan, porque también la salvación, sí, que es cierto, el puente entre Dios y los hombres ya está hecho, es nuestro Señor Jesucristo, Él es el puente, camino, verdad y vida, pero tú tienes que cruzar ese puente. Tienes que hacer y renunciar a todas las cosas de que te jalan del mundo para poder caminar sobre el camino que es nuestro Señor y ser un cristiano verdadero y auténtico. Y un cristiano verdadero auténtico no es el que cree en Cristo, porque Satanás también cree en Cristo. Más bien es aquel que le cree a Cristo. Y creerle a Cristo significa hacer lo que Él nos dice que hagamos. Perdonar a todos 70 veces 7, amar a nuestros enemigos, sacrificar las obras de misericordia. Ahí está, veamos el famoso sermón de la montaña, ¿no? Capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Pues ahí está todas las enseñanzas. Vamos a hacer a Cristo vida en nosotros y en nuestras familias para que nuestras familias junto con nosotros lleguemos al reino de Dios, ese lugar que ha sido preparado para nosotros. De acuerdo a Mateo 25, vengan benditos de mi Padre, al lugar que ha sido preparado para ustedes desde el principio. Ese lugar fue hecho para ti, es el paraíso y te está esperando, ¿sale? Ahora, ¿qué esperas? ¿No? Para ponerte manos a la obra y llegar a ese lugar que te está esperando para toda la eternidad. Disfrutar del amor de Dios, alabarlo y bendecirlo, donde hay paz, tranquilidad, armonía y todo. Y ese es el llamado que te hace nuestro Señor, porque Él quiere y te creó para que llegaras a ese lugar. Qué triste y qué pesar cuando nuestros hermanos y hermanas en Cristo se pierden en el camino y en vez de llegar a donde deben de llegar, llegan al otro lado. Pero bueno, está en nosotros. Cada quien de nosotros puede hacer ese esfuerzo, ¿sí? Y dar todo lo que está en nuestras partes, porque no es fácil. Pero con Dios en tu vida, las cosas cambian totalmente. Y si Dios está contigo,
¿Quién contra ti? Nadie. Por eso, el grito de San Miguel Arcángel, miren, hay tres personajes o tres personas que son indispensables en nuestras vidas. La Virgen María, el canal más fácil, seguro y pleno para llegar a nuestro Señor Jesucristo y rapidísimo. Nuestro Señor San José, ¿sí? Y San Miguel Arcángel. Ellos deben ser parte de nuestra vida. ¿Por qué? Porque son los que nos van a ayudar a llegar también al cielo. ¿Sale? Y con ellos, ¿sí? Y también a través de nuestro Señor Jesucristo, pues vamos a llegar al Padre. Pero vámonos a poner manos a la obra. Y yo quiero terminar ya esta plática o este testimonio, pues con el grito de San Miguel Arcángel. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Gracias y bendiciones para todos.